hay muchos aspectos del derecho consuetudinario y también del derecho positivo que conocemos muy pocos. Claro, nuestro deber como ciudadanos y ciudadanas es conocer todas las leyes de nuestro país, pero vayamos conociendo más el derecho consuetudinario. Ya sabemos que es conjunto de principios, normas no escritas y aplicados en el mundo de la cultura de los indígenas. Esa parte ya entendemos, incluso que ya forma parte del derecho positivo, con la inclusión también de varios aspectos en la Constitución Nacional del 92 principalmente. También escuchábamos que ya tenemos un capítulo en el Código Penal, en fin, pero ¿cuáles son los elementos o cuáles son las acciones que se pueden considerar como parte del derecho consuetudinario? Bueno, siguiendo un hilo conductor del proceso penal, yendo al campo práctico, los miembros de las comunidades indígenas encuentran diversos obstáculos dentro de la aplicación de su derecho consuetudinario, puesto que, como lo señalábamos anteriormente, el Código Procesal Penal exige la presencia de un consultor técnico que guíe a las partes y al juez y al agente fiscal en las decisiones que puedan asumir para la imposición de una pena. Lo que ocurre es que existen pocos técnicos Sí. inscriptos, porque el mismo Código Procesal Penal señala de que la Corte Suprema de Justicia debe llevar un listado de todos los consultores técnicos habilitados para el ejercicio de esa tarea. Son pocas las personas, no me arriesgaría a decir cuántos, pero son menos de 10. Y lo que ya supone esto, por lo tanto, cualquier juicio para los indígenas se prolonga, posiblemente. Se prolonga en demasía y en otras ocasiones la falta del consultor técnico es suplida por la presencia de funcionarios profesionales del derecho pertenecientes a la Dirección de Derechos Étnicos, que es una dependencia del propio Ministerio Público. Entonces, la situación se torna ciertamente gravosa cuando el Ministerio Público es el órgano investigador y acusador, y es una dependencia del propio Ministerio Público quien actúa en carácter de consultor técnico, determinando en muchos casos qué camino seguir, puesto que son dos las vías en el proceso penal que se pueden seguir: o el proceso ordinario o el proceso del derecho consuetudinario, estableciendo otro modo de castigo de acuerdo a la cultura del referido pueblo al que pertenece el indígena sometido a ese proceso penal. Fabián, ¿cuáles son, así a modo de ejemplo? Vos tenés algunos actos, hechos, que son considerados y que están dentro del derecho consuetudinario. Claro, muchas veces ocurren los casos en donde los indígenas consideran un determinado hecho, como el homicidio, por ejemplo, que debe de ser castigado por el mismo nivel de pena o de sanción en contra del autor de dicho homicidio. Entonces, O sea, matarlo. claro, muchos deciden que la sangre se paga con la Con sangre, sangre. y eso antropológicamente Era está siendo explicado y está estatuido en los libros y en varios comentarios realizados por expertos en el área. Entonces, en algunos casos recurren a esa medida considerada extrema por el derecho positivo, y justamente es esa línea muy delgada entre la antropología cultural y el derecho penal y procesal penal, en donde determinadas personas pertenecientes a, o ejerciendo, mejor dicho, la función de consultor técnico, someten ese proceso al juicio ordinario, en donde se pueden llegar a penas altísimas, inclusive hasta los 30 años de privativa de libertad. O sea, esa es la parte, ya, cuando se atenta contra la vida o contra otros derechos, garantías de la Constitución Nacional o el derecho positivo, se juzga de acuerdo al derecho positivo. Lo que podría atenuar lo que el técnico indica, y cuando se demuestra que forma parte de su cultura, se podría hablar de atenuar y no... Agravar la pena. No agravar la pena. No agravar la pena. Claro, ese es el rol determinante que tienen los consultores técnicos. El rol determinante en el sentido de que ellos tienen en sus manos
guiar al juez, quien es, o el tribunal que tomará las decisiones en cuanto a la imposición de la pena. Y de eso depende mucho, inclusive que dicha pena la pueda cumplir fuera de un recinto penitenciario. Sabemos que en un recinto penitenciario, en donde existen personas con diversas características y diversos hechos punibles cometidos, se puede atentar violentamente, contra la cultura y los modos tradicionales de vida del indígena que está sometido a una pena que tal vez pudo haber sido resuelta de otra manera. Y que la Constitución Nacional habla de la diversidad étnica, de la pluralidad, y que tenemos que respetar a personas con otras culturas, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la cárcel se viola, o puede estar violándose todo eso, ¿verdad? Totalmente. ¿Algún otro ejemplo para que podamos entender mejor? Otro ejemplo muy, muy relevante que se da entre el derecho consuetudinario y el derecho positivo es en el caso de discusión de la posesión de un inmueble, ya pasando al ámbito civil. Pero la posesión de un inmueble no es acaso más fácil, puesto que una comunidad indígena tiene un territorio, un terreno colectivo. Debería de ser así, debería de ser así. Sin embargo, nosotros tenemos casos en donde propietarios de inmuebles, sean estos extranjeros o paraguayos, promueven, tanto en el ámbito penal como civil, acciones para recobrar la posesión de dicho inmueble. En el ámbito penal van a la denuncia de invasión de inmueble ajeno, y en el ámbito civil con los interdictos para recobrar la posesión. Cuando, si hacemos un análisis, no solamente antropológico, sino jurídico, nos damos cuenta de que los poseedores de estas tierras son los indígenas, los pueblos indígenas, claro, reconocidos por la Constitución como habíamos señalado anteriormente, anteriores al Estado paraguayo, poseedores ancestrales de estas tierras. Entonces, lo más grave del caso se da cuando jueces resuelven a favor de estas personas que promueven juicios en contra de la posesión de los pueblos indígenas, y se crean los juicios de desalojo, expulsiones de su territorio, cuando eso no debería de ser así, tanto en el derecho consuetudinario como en el derecho positivo nacional. Ahora, pero eso no atenta, no afecta al derecho de tener una tierra colectivamente. Lo que está sucediendo es que alguien externo ataca, y por lo tanto cuando se actúa en contra de los indígenas, no se actúa contra un solo indígena, ni contra dos, sino contra toda la comunidad. Contra toda la comunidad y contra todo ese pueblo y contra todos los indígenas del Paraguay, puesto que se está afectando el concepto territorial, sí, de lo que es la unión estrecha que tienen los indígenas con su tierra. Porque aquí no debemos de analizar el concepto de tierra en forma tan estricta como algunos lo pretenden presentar. El territorio es toda la porción ocupada actualmente o que alguna vez fue ocupada por dichos pueblos y en el cual desarrollaron todas sus pautas ancestrales de vida, en donde tienen arraigados su vida y hasta donde están sepultados sus propios ancestros. Lo que anteriormente se denominaba lugares tradicionales, hoy está mejor definido con el concepto de territorio. El concepto de territorio que la Constitución Nacional lo trae como hábitat ancestral, pero hay que entender que el territorio no solamente es el lugar en donde se encuentra una casa, se encuentra un cultivo, se encuentra una escuela. O donde llega el alambrado, ¿no? Claro, el territorio es, y así lo establece un apartado del convenio 169, que señala que el territorio es todo el espacio físico ocupado por una comunidad indígena o que alguna vez haya sido ocupado por dicho pueblo. Por lo tanto, hay que entenderlo con el sentido más amplio de la palabra, y es ahí en donde nos encontramos con algunos graves casos en donde jueces resuelven haciendo lugar al desalojo y despojando de su territorio, o de una parte al menos de su territorio, a esa comunidad indígena, que también trae consigo graves problemas sociales y culturales. Fabián, por hoy por lo menos vamos a dejar aquí.
creo que el tema está planteado, el derecho consuetudinario indígena, está planteado y es para seguir trabajando, discutiendo este tema, porque si no entendemos esto, podemos seguir cometiendo barbaridades, injusticias contra nuestros hermanos indígenas que ya están marginados, que han sido maltratados en la historia durante tantos años. Así que entonces este es un desafío grande para todos nosotros y quienes vivimos en este Paraguay y también en América Latina. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este momento, este tema también, y seguramente en otra oportunidad vamos a nuevamente molestarte. Así que entonces... A la hora de Oscar, un saludo a la audiencia, y es un tema interesante que lo debemos seguir tocando. Bueno, y así culminamos nosotros por hoy nuestro programa con voz propia. También tuvimos la oportunidad de conocer la situación de estudiantes, de becas y otros temas en este programa. Así que muchas gracias. Irosa, apukai,